Bueno, reciban un cordial saludo. En esta hora nosotros vamos a hablarles un poco sobre la filosofía, la ideología y lo superestructural. Vamos a empezar hablando dando un pequeño concepto de lo que es filosofía e ideología. La filosofía surge allá por el siglo VI a.C. en la antigua Grecia, donde surgieron grandes filósofos como Sócrates, Platón, Pitágoras y Aristóteles. Pero ¿qué es la filosofía o qué significa filosofía? Filosofía, traducido en su etimología, significa amor a la sabiduría, amor al saber. Hay momentos en los que surgen preguntas del origen de algunas cosas o de la verdad de ellas. En ese momento es donde inicia la filosofía, ya que se empiezan a hacer preguntas o se empieza a cuestionar del por qué es de esta manera o del por qué no fue de esta manera o cómo surgió, cómo sucedió, dónde surgió, o qué es en realidad, tratar de buscar la verdad de ello. Dicho lo anterior, la filosofía también la podemos definir como un conjunto de razonamientos lógicos que buscan o tratan de explicar las causas, la realidad, en base a cuestionamientos o a experiencias con el fin de llegar al punto de encontrar la verdad de ello, de lo que se está preguntando la persona o el grupo de personas. Por otra parte, un pequeño concepto de lo que es ideología. La ideología la podemos definir como un conjunto de determinados conceptos o un conjunto de ideas o nociones que caracteriza el pensamiento de una persona o de un grupo de personas. Las ideologías también se pueden ver manifestadas en distintos ámbitos, tanto en la política, en las religiones, en el arte, en lo cultural y en lo filosófico. La superestructura es un concepto marxista que hace referencia a conceptos políticos, jurídicos, ideológicos y así de esta forma se hace referencia al conjunto de elementos de la vida social. Así también dependiendo de la base de la infraestructura. Es decir, también influye a la filosofía. La filosofía la ocupamos los seres humanos, que es una ciencia que se basa en la verdad, en la realidad, de ver cada una de las cosas de una forma diferente, para poder encontrar así la verdad. Para Karl, la infraestructura influye sobre la superestructura, dependiendo así de cómo se organice en cada sociedad. Karl Marx hace hincapié en derrocar al capitalismo. Empieza que es importante o imposible cambiar la realidad. Ideología, jurídica, política, ya que el capitalismo produce bastantes métodos de producción. Los componentes de la superestructura podrían ser tres componentes. Para Marx, la estructura jurídica y el conjunto político forman uno solo, ya que existen dos componentes principales de la superestructura. La estructura ideológica. La estructura ideológica está compuesta por distintas formas sociales. La jurídica, política, está formada por el Estado y el derecho. Uno de los principales autores de la filosofía e ideología y lo superestructural. Estamos hablando de Karl Marx. Nació el 5 de mayo de 1818 en Prusia Occidental. Es considerado como el padre del socialismo científico. Sus teorías económicas y sociales forman una corriente de pensamiento que lleva su nombre. A esta le podemos llamar marxismo. Para Marx, la superestructura define todos los órganos e instituciones de una sociedad, que con ciertas ideologías y políticas marcan las ideas que sigue una sociedad. Este concepto está directamente relacionado con el de la infraestructura, el cual Marx define como la base de la sociedad.
La infraestructura marca el desarrollo de la estructura social y económica, destacando las fuerzas y relaciones de producción, mientras la superestructura surge de esta base y manifiesta la ideología de la sociedad. Pero esto último no podemos considerar la superestructura como un ente independiente, ya que está directamente relacionada con las condiciones y el desarrollo de la sociedad, y cada cambio que se produzca en esta base infraestructura va a influir directamente en ella y viceversa. Para Marx, la superestructura siempre se desarrolla siguiendo los intereses de las clases dominantes de la sociedad, la cual marca las pautas y el ritmo en el que va a evolucionar y cambiar. Las principales corrientes las principales exponentes de la superestructura de Karl Marx y se pueden dividir en dos partes fundamentales. La superestructura ideológica, que es bastante amplia, que recorre muchos aspectos como la moral, la educación, la religión, los ritos y las costumbres, e incluso la misma filosofía. La superestructura política está conformada por los propios órganos de gobierno, derecho y seguridad, y su misión es establecer el orden en la estructura social. En nuestro entorno, tanto la filosofía como la ideología se aplican más que todo en la religión y se establece una ordenanza superestructural de acuerdo a la aplicación de estas. La primera se aplica en las discusiones entre miembros de diferentes religiones u organizaciones religiosas, ya que se contradicen el uno al otro con el fin de establecer quién tiene la verdad y quién tiene el camino correcto. La segunda se aplica en la fe de cada miembro de la religión, no importando a qué religión pertenezca su ideología. Está basada en la creencia de un ser supremo llamado Dios, Jehová o Alá, ya sea esta heredada por sus antecesores o impuesta por personas a las que llaman hermanos. Es importante entender que la filosofía se trata de la vida cotidiana, no es solo un estudio académico, es una manera de entender nuestra propia existencia. Todos tenemos una filosofía, no hay forma de vivir como seres humanos sin tener una filosofía propia, que encierra ideas muy generales de quién soy, quiénes son las demás personas y cómo fueron las acciones en el pasado y cómo pueden ser en un futuro. Algunos ejemplos pueden ser discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, saber actuar con una moralidad propia. También podemos ver la inmoralidad que hay en nuestro país o lo que hay en todo el mundo. Ejemplos de aplicación en la vida diaria de la superestructura de la ideología. La ideología se aplica en todos los ámbitos de nuestra sociedad debido a que la ideología juega un papel muy importante dentro de esta, en el ámbito político, social, cultural y principalmente en lo religioso. Según Marx y el marxismo, busca las ideas de todo ser humano dentro de una sociedad. Busca la verdad en ideología de un ser supremo más que todo en lo religioso. En lo político se aplica con más que todo en los partidos políticos, ya que todos somos fanáticos a un partido político. Todos tenemos una afición a un partido político. En lo social, todos somos aficionados a un equipo de fútbol, por ejemplo. También tenemos tendencia a ser aficionados a una persona en sí, algún cantante, algún poeta. Son ejemplos que se dan en el ámbito de ideología, porque quieras o no, nosotros aplicamos la ideología para creer en esa persona, para creer en un ser supremo, para estar siempre
aferrado a cierto partido político o a cierto equipo de fútbol. Entonces, esto abarca más que todo esos ámbitos, el social, cultural, político,